mercados internacionales, el triunfo de Daniel Noboa en las urnas. El riesgo país se redujo, estaba en 1.844 puntos hasta el viernes y cayó a 1.282 puntos ayer. Son 562 puntos menos que expertos atribuyen a la confianza que esto suscita entre inversionistas. Pero en el ranking latinoamericano, Ecuador no ha escalado. Sigue detrás de Venezuela y de Bolivia. Y desde Estados Unidos, uno de los principales socios comerciales de Ecuador, el presidente Donald Trump no se limitó a felicitar a Noboa. En Truth Social, Trump lo calificó como un gran líder para el maravilloso pueblo ecuatoriano y dijo además que no los defraudará. A esta hora nos acompaña Alejandro Arriaza, economista para la región andina de Barclays. Buenos días, Alejandro, bienvenido a Contacto Directo. Sí, buenos días, Lenny, un gusto acompañarte en tu programa. El gusto es nuestro. Alejandro, no es la primera vez que el riesgo país de Ecuador cae más de un 30%. Ocurrió también en abril, pero del 2021, cuando Guillermo Lasso ganó la presidencia de la República. Alejandro, esta primera señal que envían los mercados internacionales, luego de que triunfa un candidato que se alinea con los principios del libre mercado, ¿significó antes lo mismo que significa ahora o hay diferencias? Sí, Lenny, bueno, como tú comentas, el riesgo país de Ecuador ha estado a lo largo de los últimos años en una situación muy volátil, principalmente por factores políticos, pues, ¿no? La reacción que hemos visto el día de ayer refleja un poco lo que sería la reducción de la preocupación de los mercados sobre lo que sería el compromiso del gobierno con la agenda de reformas que se ha acordado bajo el marco del programa de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y al mismo tiempo lo que sería la voluntad de honrar los compromisos de pago que tiene el país, pues, ¿no? Hasta ahora la administración del presidente Noboa ha mostrado un gran compromiso con los acuerdos con el fondo. Si te fijas, las metas del año pasado en realidad no solamente se cumplieron, sino que se sobrecumplieron, y aunque hay retos importantes, se ha logrado avances dentro del proceso de consolidación fiscal. Allí tal vez un punto a destacar es que aunque ha habido esta mejora importante, aún todavía el nivel de riesgo país se mantiene por encima de los niveles que llegamos a ver antes de la primera vuelta, ¿no? Y allí esa diferencia lo que te explica es un poco el impacto que está teniendo el cambio en las condiciones globales en los mercados internacionales que hemos visto a lo largo de las últimas semanas en el contexto de lo que ha sido el anuncio de los aranceles por parte del gobierno de los Estados Unidos y las repercusiones que eso ha tenido en términos de preocupación sobre la posibilidad de una recesión de la economía global y la caída de los precios del petróleo, que tal vez es el canal a través del cual Ecuador se ve más perjudicado. Alejandro, esta disminución del riesgo país implica entonces que existen expectativas. ¿Expectativas de que ocurra qué? ¿Que se va a continuar pagando la deuda, que se seguirá cumpliendo puntualmente con las obligaciones que tiene el país? Esa es la principal de las expectativas, de los objetivos que tienen los mercados internacionales sobre el país. Bueno, esa es una de las expectativas. La otra sería que se continúe avanzando con el proceso de consolidación fiscal, como se ha acordado con el Fondo Monetario, pues, ¿no? Y que el país logre acceder a fuentes de financiamiento multilateral. Por ejemplo, uno de los temas que está actualmente en discusión es la posibilidad de una línea adicional a la que ya se acordó el año pasado, que es un programa de sostenibilidad que pudiese traer al país alrededor de 1.3 de 1.300 millones de dólares, pues, ¿no? Que eso pudiese generar un alivio adicional en las cuentas fiscales y en la caja del gobierno. Y así como eso, bueno, la posibilidad de avanzar en otras reformas, apertura de los sectores estratégicos del país, como pudiese ser el sector petrolero y minero, que atraigan inversión, que el país pueda crecer más de lo que ha crecido en los últimos años, y de esa manera se logren
atender algunos de los problemas más estructurales del país. ¿Qué plazos tendría el gobierno, Alejandro? ¿Cuál es la ventana que suelen dar los mercados internacionales a los países para empezar a recibir señales que vayan en consonancia con las expectativas que tienen? En la situación que estamos hoy, yo creo que no hay mucho tiempo que perder, pues, ¿no? Y creo que la expectativa es que más temprano que tarde se hagan anuncios importantes, pues, ¿no? Tal vez apenas arranque el nuevo periodo presidencial a finales del mes de mayo, existe la necesidad de que se hagan anuncios, principalmente por lo que te comentaba anteriormente, pues, ¿no? El efecto que está teniendo la caída de los precios del petróleo. Si tú te fijas, dentro del acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional el año pasado, el país debía hacer un ajuste entre 2025 y 2026 que sumaba alrededor de 2 puntos del Producto Interno Bruto. La caída que hemos visto en las 2 últimas semanas de los precios del petróleo probablemente demande un ajuste adicional cercano a 1 punto del Producto Interno Bruto. Pues nosotros estaríamos hablando de alrededor de 3 puntos del producto que necesitaría el gobierno ajustar. Eso pudiese incluir probablemente tal vez algún tipo de ajuste de los combustibles, tal vez algún tipo de recorte de gastos. El programa incluye también la posibilidad de una nueva reforma tributaria que, aunque en principio es algo pequeño para sustituir algunos de los ingresos transitorios que se aprobaron el año pasado, sería importante ver señales en estas áreas que vayan de alguna manera disipando todavía algunas de las dudas que quedan. Una caída del 30% en el riesgo país es importante, sí, pero no es suficiente para que el país pueda salir nuevamente a los mercados de capitales. Además de las acciones señaladas, Alejandro, ¿qué otro tipo de medidas permitirían consolidar las expectativas y que se conviertan en confianza plena? Quizás la eliminación del impuesto a la salida de divisas. Yo te diría que allí la política hacia el sector petrolero y minero es algo que es clave, pues es un desarrollo más de mediano plazo, pero ciertamente son los sectores en la economía donde probablemente hayan mayor potencial de atracción de inversiones y posibilidades de crecimiento de las exportaciones y de los ingresos del mismo gobierno, pues, ¿no? Entonces creo que en una perspectiva más de mediano plazo y de consolidar la reducción del riesgo país y de abrir el acceso a financiamiento internacional, eso creo que puede ser algo muy importante. Obviamente también... Sí, te quería preguntar, Alejandro, ¿por qué esta disminución del riesgo país luce insuficiente para pensar en que se van a motivar los capitales extranjeros para llegar en forma de inversiones al país? Más allá de este indicador, del de riesgo país, en los hechos, ¿qué están requiriendo los inversionistas para ver al Ecuador pues, como un lugar atractivo a fin de colocar su dinero aquí en volúmenes importantes? Bueno, uno es el tema que te comentaba anteriormente sobre la incertidumbre que todavía existe sobre la capacidad del país de honrar con algunos de sus compromisos y cerrar las brechas que tiene todavía en su flujo de caja, pues, ¿no? Así que en la medida que se vayan adoptando medidas o accediendo a fuentes de recursos que cierren esa brecha y que provean mayor claridad sobre cómo el país se manejaría a lo largo de los próximos meses y años, existe el potencial para que la prima de riesgo país siga cayendo, pues, ¿no? Un punto importante adicional es los primeros vencimientos de deuda que afrontaría el país a partir de enero del año entrante, que son los primeros
pagos de amortizaciones que le corresponde al país luego de lo que fue la reestructuración de 2020, el que el país pueda efectivamente honrar esos compromisos y romper un poco con lo que ha sido el ciclo o los ciclos en el pasado en los cuales el país ha incumplido con los pagos de deuda. Creo que pudiera ser una reafirmación de la voluntad de pago y del compromiso del país con honrar con sus compromisos, que pudiese igualmente contribuir a que gradualmente sigamos viendo una caída sostenida del riesgo país y que eventualmente abra las puertas del mercado tanto para el sector público como privado. Casa adentro se dice, Alejandro, que como no existen tratados bilaterales de inversión, entonces esa es una de las razones principales por las que las inversiones no llegan al país. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿De verdad son tan necesarios? Bueno, ciertamente la mayoría de los países que pudiesen considerarse pares de Ecuador tienen la posibilidad de que cualquier inversionista que coloque sus recursos en el país y que vea que de alguna manera no fueron cumplidos los acuerdos que firmó, tienen la potestad de llevar esos casos o disputas, potenciales disputas, a cortes internacionales, pues, ¿no? En el caso de Ecuador, la legislación no permite eso. Existen alternativas que pudiesen considerarse, como pudiese ser el uso de garantías proveídas por organismos multilaterales que faciliten o provean algún tipo de protección para los inversionistas y facilitar el acceso al financiamiento. Bueno, otros potenciales acciones pudiese ser, bueno, la modificación del marco legal para justamente ajustarse a lo que son estándares internacionales o al menos de la región, y que permitan efectivamente dar esta protección a por compañías que inviertan directamente en el país. Alejandro, ¿qué significa para los mercados internacionales, para la banca de inversión, los pronunciamientos de Donald Trump de respaldo, de confianza pues hacia el presidente Noboa? Sí, esos respaldos son muy importantes, sobre todo porque existe la percepción, al menos, de que eso pudiese ser una ayuda en el acceso a financiamiento que el país requiere, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que son las negociaciones en Washington, en el Fondo Monetario, el resto de los organismos multilaterales, allí, o sea, participan los principales países del mundo, y obviamente Estados Unidos allí juega un rol muy importante, pues, ¿no? Entonces, como te comentaba anteriormente, una de las potenciales fuentes de recursos que pudiese acceder el país es una nueva línea de crédito adicional que reciba de parte del Fondo Monetario de 1.300 millones de dólares. Para acceder a eso, el apoyo del gobierno americano ciertamente es muy importante. Igualmente pudiese abrir la posibilidad de que se hagan operaciones de manejo de pasivos, como fueron las que se hicieron el año pasado con el Amazonas o un par de años atrás con las Islas Galápagos, que permiten tanto la protección ambiental como el acceso a recursos que proveen alivio en la caja del gobierno. Ahora, 1.300 millones de dólares es bastante dinero, sin embargo, luce insuficiente para afrontar las crisis estructurales que tiene el país. Ecuador, ¿cuál es la distancia, cuál es la diferencia entre Ecuador y Argentina? Por ejemplo, Argentina acaba de recibir un megacrédito por parte del Fondo Monetario Internacional. ¿Ecuador podría aspirar a ello o definitivamente no se debe pensar en esa posibilidad? Bueno, Argentina es una economía mucho más grande que Ecuador, pues, ¿no? Por eso, aunque suena mucho, 20.000 millones de dólares en términos del tamaño de la economía, si lo medimos en términos del Producto Interno Bruto de los dos países, las diferencias tal vez no son tan grandes, pues, ¿no? Yo te comentaba la línea de crédito de 1.300 millones, pero en realidad, o sea, si tienes una visión más ampliada, el Ecuador este año pudiese recibir cerca de 4.000 millones de dólares entre las diferentes fuentes multilaterales, lo cual, o sea, no es poco, pues, ¿no?
Allí creo que las otras potenciales fuentes de recursos que se pudiesen considerar es, bueno, reabrir la discusión, por ejemplo, sobre la concesión del campo Sacha. Ese pudiese ser una fuente adicional. O usar, como te decía anteriormente, algunas operaciones de manejo de pasivo por cambios de deuda por naturaleza, como ya lo ha venido haciendo el gobierno a lo largo de los últimos años. Una propuesta, un planteamiento que vaya en la línea de buscar una renegociación amplia de la deuda, ¿cómo lo tomarían los mercados internacionales? Eso se vería negativo en el sentido de que el Ecuador prácticamente acaba de hacer una reestructuración de su deuda tan solo hace 5 años, pues, ¿no? Durante la administración del presidente Moreno, pues, ¿no? Y ya en esa reestructuración se redujo significativamente el pago de intereses del país, pues, ¿no? O sea, si te fijas, la tasa de interés que los bonos ecuatorianos pagan es significativamente inferior a la de muchos de sus pares, pues, ¿no? Igualmente, los niveles de deuda de Ecuador son relativamente moderados, pues estamos hablando alrededor de 50, 55 puntos del PIB. Tú comentabas el caso de Argentina. Argentina tiene niveles de 70, 75 puntos del PIB, que es una carga mucho más pesada que la que tiene Ecuador, pues, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Ecuador no pareciera tener una necesidad de una reducción en la carga de la deuda, pues, ¿no? Lo que sí tiene Ecuador es un problema de liquidez, pues, ¿no? Un problema de flujo de caja, que la caja por lo general ha estado bastante apretada, y eso refleja un poco tanto las dificultades de acceso a financiamiento en el mercado local como externo, pues, ¿no? Y allí es muy importante el rol que, como te comentaba anteriormente, están jugando los multilaterales, que en este momento son la principal fuente de recursos del Ecuador. Y le queremos agradecer a Alejandro Arreaza, economista para la región andina de Berkeley, por acompañarnos esta mañana.